tardes, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, ya hoy es el tercer encuentro tecnoformativo, tercero y último encuentro tecnoformativo de la Unidad Curricular de Disciplinas Científicas. Buenas tardes, doctora Marisol, ¿cómo está? Buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Gracias a usted. Bueno, como decía, hoy ya es el tercer y último encuentro de esta unidad curricular. Ya pues nos queda es la presentación de las actividades que hasta hoy pues está dispuesta a la plataforma. Sin embargo, pues si necesitan algún tipo de extensión, háganmelo saber para yo pues extenderle máximo por 2 días, porque ya pues esta semana próxima debo entregar las calificaciones a la universidad y debo pues hacer el proceso de corrección de las mismas actividades, ¿ok? Pero me lo hacen saber y bueno, gustosamente pues yo les habilito el aula. Hoy, Está como bien. indiqué en la clase pasada, doctora, vamos a ver las ciencias forenses, algunos tipos de disciplinas científicas y pues con eso concluimos ya el programa académico. En cuanto pues a las ciencias forenses, pues ellas comprenden un conjunto como tal de disciplinas que han ido evolucionando pues a lo largo de la historia de la vida. Esta evolución pues está ligada tanto a aspectos tanto técnicos como a su vez están relacionados pues con la evolución en el modo de delinquir y como aspectos jurídicos. Decía yo en las clases pasadas que a medida pues que evoluciona la sociedad, también evolucionan inclusive en la parte criminológica los delitos. Y por eso, pues, los estados, atendiendo a sus mismas políticas públicas, conciben la necesidad de implementar nuevas leyes especiales, en este caso, pues, penales, que estén a la par de esa evolución de la delincuencia, ¿no? También comentaba que nosotros tenemos un código penal del 2005 donde, pues, abarca muchos tipos penales, y se puede decir la mayoría. Sin embargo, por esa misma evolución a nivel de delincuencia, pues ha sido necesario crear otras leyes que tienen contenidos igualmente tipos penales y que abarcan pues también hechos o conductas antijurídicas que se han vuelto delitos, que son delitos como tal. Por eso pues la ciencia forense va de la par o de la mano con esas evoluciones constantes, ¿no? Igualmente, pues en el marco de esas competencias, como evoluciona la ciencia forense, evoluciona pues también ese mundo criminalístico y nuevas técnicas se han ido implementando hoy en día. Como tal, pues la ciencia forense o el origen de la palabra aplicada y a lo que es la ciencia forense es una ciencia pues lógicamente aplicada, basada en el estudio de la prueba pericial o indicio. También pues indicaba en las clases pasadas que esto es muy importante, los indicios, en el momento de efectivamente establecer los hallazgos y dónde está el sitio del suceso, estableciendo todos esos elementos de convicción que pudieran en todo caso comprometer la responsabilidad penal de determinada persona. También pues está fundamentada en principios científicos de otras ciencias como la física, la química, la biología y la medicina, entre otras, ¿no? El objetivo pues de esta ciencia consiste en la investigación de un suceso basándose en las pruebas recogidas para poder llegar a la verdad de los acontecimientos acaecidos o acontecidos, ¿no? La palabra forense como tal, pues viene, como siempre, casi todas las palabras de del latín forensis, relativo o perteneciente al foro. En la antigua Roma, pues una infracción penal significaba pues defender el caso ante un grupo de personas públicas en un foro, cuando se reunían esos filósofos y esos conocedores que intentaban conocer y comprender tanto el mundo del derecho como de la vida en sociedad, pues se agrupaban en esos foros y pues trataban de darle sentido y explicación a cada acontecimiento. Siendo pues en esos procesos de foro el argumento una de sus técnicas más utilizadas, el verbo. A través del verbo, pues, y con base a sus argumentaciones y su conocimiento, pues en ese foro explanaban las posibles soluciones o explicaciones del suceso. Por tanto, pues el término forense lleva implícito el concepto de la defensa de un acto supuestamente delictivo como medio de prueba legal y como una característica de la acción pública.
Es necesario pues que esos medios y esas alternativas que en un principio se desarrollaron efectivamente en Roma, en Grecia, y que fueron avanzando en la sociedad, hoy en día pues también son debatidas en un juicio oral y público, o en un juicio oral y reservado, si es en materia de responsabilidad penal de adolescentes, donde se van a dilucidar todos esos elementos que llegaron a la convicción de que pudieran comprometer la responsabilidad penal, pero con base, lógicamente, a esas pruebas y a esas técnicas, se pudiera decir, pues lo que va a permitir al juez y al operador de justicia, inclusive a las partes, verificar el hecho. Si efectivamente pues hay suficientes pruebas que comprometen para una responsabilidad directa, lo que llevaría en todo caso a una sentencia condenatoria, o los elementos de convicción que fueron agrupados en una oportunidad y expuestos en fase de juicio, pues no son los suficientes para declarar la responsabilidad penal de alguien y lógicamente pues habría que absolverlo o emitir una sentencia absolutoria, ¿no? Pues se le da mucho valor a la prueba, lógicamente, y a estas técnicas porque, bueno, son una de las bases del juicio. O sea, dependiendo de las pruebas, pues se va a determinar mucho la culpabilidad de la inocencia. Por eso el perito tiene en sus manos un papel muy importante, ¿no? El primer registro como tal de la ciencia forense pues data en 1200 aproximadamente, 48, un escrito en China durante la dinastía de uno de sus emperadores. Se trata del primer libro, en todo caso, que fue traducido como El lavado de los males, en el que se describe pues la utilización de la medicina para resolver pues casos penales, ¿no? Si bien pues a lo largo de la historia han sucedido multitud de litigios, asesinatos, que en esos litigios pues han comprometido precisamente asesinatos, homicidios, no es hasta 1840, donde se trata de tener una consistencia o una constancia, ¿no? Por primera vez, de que un tribunal solicita un estudio forense toxicológico, pues para determinar la relación y esa cronicidad desde el momento del suceso y los indicios o hallazgos que se pudieron conseguir y a quién pudiera comprometer ese homicidio, ¿no? Ese delito que se cometió. Igualmente, pues hay una clasificación que, como lo indica el programa académico, entre otras análisis forense de ADN, vamos a tratar de explicar algunos relevantes. Sin embargo, pues como indiqué también, a medida que evoluciona la sociedad, inclusive evoluciona pues las ciencias forenses, ¿no? Engloban pues lógicamente un número de disciplinas específicas para esa resolución de casos en cualquiera de los dominios que tienen lugar. Entre otras está el análisis forense de ADN, que consiste pues en el estudio del perfil del ADN para la identificación de una persona. Por ejemplo, también en casos civiles se usa para paternidad, para maternidad también, la presencia de un sospechoso en la escena del crimen por los distintos eh, naturaleza o inclusive fluidos que se pueden encontrar en el sitio del suceso, ¿no? Análisis forense de dispositivos móviles, que se centra en el estudio y evaluación de los indicios presentes en los teléfonos móviles, análisis pues inclusive de las tarjetas SIM, historial de llamadas e inclusive mensajes borrados. Hoy en día esa técnica también es muy utilizada porque a veces pues las personas podemos tender a pensar que si uno borra un mensaje, eso se borró y ya. No, eso queda en una nube pues y queda bajo cierto tiempo y que un experto en tecnología y un hacker inclusive puede ver mensajes que han sido borrados. Entonces, de una u otra manera, todo tiene un control y como también pues ya lo dije, no hay crimen perfecto. Todo en esta vida se sabe. Entonces, por eso hay que ser incluso muy cuidadoso en mensajes, en fotos que se envían a la nube, e inclusive en prevención de nuestros hijos. Bueno, digo nuestros hijos, yo no tengo hijos, pero eh, siempre llamé a mis hijos a los adolescentes en conflicto con la ley penal y siguen siendo mis hijos porque en ese tiempo que estuve como juez, pues y sigo considerando que pues sí pude algunos rescatar, o a bastantes diría yo. Y esos que se rescataron o que se insertaron en la sociedad de manera armónica y pacífica,
Hoy en día, pues bueno, ahorita estoy porque estoy fuera del país, pero cuando me veían, siempre me recordaban de buena manera, ¿no? Doctora, gracias por sus palabras, gracias por ayudarme. Y pues es importante en esa etapa de prevención y a nuestros hijos indicarle que pueden haber análisis forenses de dispositivos móviles, inclusive de computadoras y fotos, cosas que envíen y demás, o a enlaces, direcciones que buscan, se pueden encontrar. Entonces, hay que tener cuidado, saber qué buscar, cómo buscar y qué es lo que yo estoy subiendo a la plataforma, a la nube, qué es lo que borré, pero teniendo en cuenta que eso no queda borrado en su totalidad, y que siempre va a existir una pista, un indicio de dónde se puede extraer cierta determinada información. Por eso hay hoy en día inclusive muchos fraudes a nivel de teléfonos donde llaman a una persona y se hacen pasar por agencias de telefonía y mientras que está solamente llamando o hablando esa persona, ya le están hackeando el teléfono. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. La maldad, lógicamente, existe y pues tenemos que ser previsivos, ¿no? Y bueno, también aparados de Dios, como siempre digo yo, ¿no? Primeramente Dios en todo a mi alrededor para que me cubra de todas esas situaciones, porque pues podemos ser vulnerables. Pero hay que estar atentos, atentos y no bajar la guardia, sino tampoco tener más paranoia, ¿no? O estar siempre a la defensiva, pero sí estar atento a todo lo que sucede a mi alrededor, como inclusive como los búhos, ¿no? Que giran la cabeza alrededor 360 grados, porque no solamente yo puedo ver a mi frente, tengo que ver a mi derecha, tengo que ver a mi espalda, tengo que ver a mi izquierda e inclusive tengo que ver en mis diagonales. Entonces hay que estar atento. La antropología forense, pues también es una de las disciplinas que emplea métodos radiográficos comparativos con familiares del difunto, pues para establecer la identificación de personas cuando no es posible la identificación visual. Para ello, pues se realiza un análisis del esqueleto con el fin de determinar posibles patologías o anomalías o implantes, entre otras, que pueden ayudar a las identificaciones. Inclusive, bueno, los dientes son los que más se preservan en el momento del deceso y pues por ahí también pueden identificar a una persona. Como lo decía una médico forense, patólogo, el muerto habla, me decía doctora, siempre el muerto habla. Entonces, y sí es así. Dactiloscopia, pues el estudio de las huellas dactilares con fines de identificación en el contexto legal. La documentoscopia, que consiste en el examen forense o de documentos cuestionados como prueba en situaciones legales. Esto tiene que ver pues mucho con inclusive análisis de firmas, análisis de letras, adulteración inclusive de firmas. Entonces, todo eso es recogido pues también en documentos que se pueden efectivamente verificar, ¿no? Y es parte de esas disciplinas, de esas ciencias. La entomología forense, que aborda el estudio pues, de insectos implicados en el proceso de descomposición de cadáveres con el fin de determinar pues, cuándo, cómo incluso ha tenido lugar el acto delictivo. Lógicamente, pues en el momento que hay un deceso y que pues, bueno, fallece una persona, se va descomponiendo y lógicamente pues también le llegan insectos, ¿no? Yo tuve la oportunidad cuando era secretaria de ver diferentes, inclusive exhumaciones y notaba que inclusive los insectos varían en los cadáveres. No, no siempre salen larvas o gusanos. También pueden salir cucarachas o de esos más grandes. O sea, cantidad de insectos que a veces uno ni se imagina que pueden estar allí y pues varía también inclusive, se ha determinado de lo que una persona puede consumir o ha consumido en su vida, ¿no? Que cómo se va descomponiendo el cuerpo. Y pues es muy interesante, ¿no? A ver y aprender pues, de todo este tipo de disciplinas. Fonética forense, especializada basada en el conocimiento de los procesos comunicativos del ser humano,
mediante el cual pues ese análisis entra entre lo electro y lo acústico de la señal vocal que ha sido grabada o almacenada en un dispositivo, ¿no? E inclusive a niveles de fonética forense y vámonos no un lado a la parte de tecnología, sino a través de inclusive reconocimiento de voces. En casos, supongamos, de violación o de secuestro o de cualquier tipo de delitos donde él ve a la víctima, lo que ha escuchado es la voz del victimario, no lo ha visto. Hay reconocimientos auditivos donde pues, se coloca a la víctima, se coloca a los posibles victimarios y pues los victimarios hablan o expresan lo que la víctima escuchaba en esos momentos y pues se trata de hacer las comparaciones, ¿no? También en una oportunidad pues estuve en un caso de reconocimiento acústico donde pues la víctima escuchaba y solamente al escuchar a uno de los posibles perpetradores empezó a temblar y lo reconoció por voz efectivamente de que había sido él. Y más esa víctima que pues tenía una especialidad, o sea, no veía como tal, aparte de eso pues tenía esa especialidad y se reconoció fue por otro sentido, ¿no? Fotografía forense, especialidad relativa al estudio e interpretación de imágenes fotográficas en el marco legal. Geociencia forense, pues que también es un término genérico que implica las aplicaciones de la geología, la geomorfología y la geofísica, cuyas áreas del conocimiento son necesarias para la persecución criminal. Ingeniería forense como otra disciplina que consiste en la aplicación de los principios de ingeniería para el estudio de reconstrucción de accidentes inclusive, ¿no? Odontología forense, que es muy parecido a lo de la antropología, la especialidad del odontólogo con conocimientos para la detección de pruebas forenses presentes en la dictadura dentro de un contexto legal. Patología forense, a menudo conocida comúnmente como lo que es autopsia, ¿no? Consiste en el examen del cadáver en los casos de muerte súbita para establecer la causa exacta de la muerte, mientras que en los casos pues, penales su opinión es vital para la administración de justicia. Es necesaria, siempre debe existir la autopsia más en los hallazgos o en los delitos donde hay homicidios. Es necesaria la autopsia porque, pues, y con la exposición de ese especialista se puede dilucidar o se puede determinar efectivamente la responsabilidad penal del perpetrador, ¿no? Podología forense es una aplicación del estudio de la huella de los pies o del calzado en la escena del crimen y establecer la identidad personal en los exámenes forenses. La psiquiatría forense es el estudio pues, entre los desórdenes mentales y la conducta criminal. Eso también pues, es muy usado en términos penales. Los psiquiatras forenses pues, acuden al llamado de la Administración de Justicia pues, para aportarle todo ese conocimiento y ayuda y establecer patrones de criminalidad o efectivamente inclusive manipulaciones, ¿no? No tanto pues a nivel del victimario, sino también de la víctima, ¿no? O sea, cómo ha quedado, cuál es esa secuela del delito como tal, ¿no? La química forense, que es el estudio de la detección o identificación de drogas ilícitas, sustancias implicadas en los casos de incendios, explosivos y residuos de disparos. Y la toxicología forense, pues que también llama como la ciencia del veneno, aplicada a procedimientos médico-legales, pues está basada en el efecto o en la determinación, ¿no? De fármacos y venenos, matrices biológicas en fluidos como la orina y demás, que también pues, es muy usada en el mundo penal. Dentro de, pues, de los organismos internacionales que se han como dedicado a la evolución y al estudio más de estas disciplinas y que hacen énfasis en esas investigaciones, pues cabe destacar dos organismos muy reconocidos como la AAFS, ¿no? American Academy of Forensic Science, y la Europa o el Instituto Europeo de Ciencias Forenses, ¿no? Estos organismos pues multidisciplinarios están integrados por expertos de diferentes disciplinas con el objetivo de avanzar en el conocimiento de la ciencia forense y su aplicación en el ámbito judicial, fomentando pues la colaboración para la consecución de acuerdos mutuos dentro pues
de ese campo, ¿no? Ahora, en lo que es la ciencia forense en el marco del procedimiento judicial, pues lógicamente se busca o sus principales objetivos, debe existir un dominio de ese procedimiento judicial. Es necesario conocer, pues lógicamente, cuál es la situación entre las ciencias y las ciencias del derecho en la búsqueda de un objetivo común y cuál es la verdad. De hecho, la finalidad del proceso penal, y como también ya lo indiqué en la clase pasada, es la búsqueda de la verdad a través de los medios lícitos o de las vías adecuadas idóneas. ¿Cuáles son las vías adecuadas idóneas? Entre otras, pues todas estas disciplinas que ayudan al desenvolvimiento y la resolución, en todo caso, de esos conflictos, ¿no? O de ese suceso. La ciencia, según la definición de la Real Academia pues, Española, la distingue como ese conocimiento o conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento sistemático y estructurado de los que se deducen principios y leyes generales. Lógicamente es un sistema, es un razón, y de ese sistema hay que razonarlo, porque no solamente es exponerlo, sino hay que analizarlo, razonarlo y lógicamente argumentarlo con base a bases científicas, ¿no? La ciencia, en este caso la ciencia forense, pues busca el conocimiento de la verdad a través de ese método científico para llegar a entender el universo físico. En el caso de las ciencias del derecho, pues busca más la verdad, pero tiene que estar relacionada pues con esa ciencia forense en todo caso, ¿no? Se habla de la ciencia, o sea, de la verdad como centro y a su vez con la ciencia forense, la ciencia del derecho, el conocimiento como tal del universo y la resolución de conflictos. Porque lógicamente lo que busca en este caso de disciplinas científicas y su relación ciencia forense con ciencia del derecho es resolver el conflicto. ¿Cuál conflicto? Bueno, el caso penal, el delito que fue cometido y establecer la verdad de los hechos, ¿no? La situación pues de las ciencias forenses en este contexto aplica lógicamente, como ya también lo planeé, el método científico para el estudio de las pruebas encontradas y dar una respuesta pues a las incógnitas detrás de las cuales pues se refugia la verdad. Entonces, siempre hay una verdad, siempre, siempre. Y pues esta ciencia es lo que busca tratar de encontrar o de hallar esa verdad, ¿no? La relación entre ambas es importante, pues en el sistema judicial el perito forense no tiene función alguna, ¿no? Las contradicciones que frecuentemente aparecen cuando pues por ambas partes, entre el perito forense y el abogado luchan por mantener pues sus propios códigos éticos profesionales y, pues, y deben originar una alianza. Lógicamente que el perito forense pudiera tener como un apoyo más en el área del fiscal, si nos vamos a lo que ya es el ámbito netamente jurisdiccional, el fiscal como titular de la acción penal y el presentador, ¿no? De las pruebas aportadas y de esos elementos de convicción que arrojaron una acusación y que está basada inclusive por pruebas no, periciales, en este caso, vámonos a las pruebas, pues el perito tiene un apoyo por parte del fiscal que de una otra manera pues va a sustentar y va a afianzar con su argumentación el trabajo que realizó el perito. Mientras que el defensor pues lógicamente pues es contradictorio, es la parte opuesta, es la defensa, va a buscar es la forma de destruir el argumento del perito. O sea, haciéndolo pues caer inclusive en dudas con base a sus preguntas. Entonces, por eso el perito tiene que tener mucho dominio del tema y pues también saber parte del derecho de una u otra forma, pues para en el momento en que es evacuado como prueba, tenga la confianza, la firmeza de decir, o sea, y de mantener lo que explanó en su peritaje. ¿Okay? El rol de los tribunales, pues lógicamente es muy importante en el sistema de administración de justicia, más en los delitos, o sea, donde existen hechos controvertidos, donde existen homicidios, donde existe cualquier tipo de delitos que pues comprometen la responsabilidad de una persona y donde se ha establecido esa a través de las pruebas correspondientes, ¿no? Lógicamente que esas pruebas, y de eso también ya lo dije, siempre se van a establecer con base a las técnicas empleadas por el perito o el especialista en esa oportunidad.
Se decía anteriormente pues que una de las formas o si pudiéramos comparar entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio, parte de la doctrina decía que era mejor el sistema inquisitivo porque había como un resguardo más de las pruebas, ¿no? Como una reserva y demás, y que el sistema acusatorio pues era más abierto, ¿no? Yo pienso que, o sea, ambos tienen sus pros y sus contras. Sin embargo, pues tenemos hoy en día un sistema acusatorio donde sí hay libertad de prueba, pero también hay licitud de prueba. O sea, las pruebas controvertidas tienen que haber sido incorporadas al proceso de manera lícita. Si no son incorporadas de manera lícita, así sea la prueba más fehaciente la que va a determinar que efectivamente puede demostrar la culpabilidad, si no fue incorporada al proceso, pues es nula, es ilícita. Entonces, debe tener pues esa regulación también, ¿no? Y eso es lo que pues también le da garantía al justiciable y a las partes de que tiene un debido proceso, ¿no? La cultura pues de las ciencias naturales y de las ciencias jurídicas se dice que son aspectos o concepciones contrapuestas entre ambas ciencias, entre el derecho y la ciencia forense, ¿no? Origina pues determinadas tensiones en el ámbito común de desenvolvimiento de trabajo, ¿no? Pueden ser aplicadas y posiblemente neutralizadas atendiendo pues a estereotipos culturales, los estereotipos culturales como consecuencia de las diferencias entre el entendimiento entre la ciencia y el derecho hace necesario el establecimiento de una estrecha relación entre abogados y peritos forenses. O sea, debe tener un propósito, por eso se manejan los códigos de éticas, que es la búsqueda de la verdad, independientemente de que la defensa, pues lógicamente su rol es defender, pero también debe tener conciencia de lo que está haciendo, no generar impunidad, y no defender a ultranza, eso es parte del código de ética, no solamente de los abogados defensores, sino de todo. O sea, defender en este caso con ética, con convicción y bueno, haciendo todo lo posible, sí, pero sí, en todo caso, sí, defiende sobre la base de lo que ya está establecido, pero no vejando o ultrajando o tratando de persuadir o disuadir la posición del perito bajo otras concepciones, ¿no? Sino que, bueno, si él sale absuelto es porque hay deficiencia en el procedimiento, pero porque es así, porque está legal, porque procedimentalmente no hubo el suficiente piso, como también decía, o sea, el piso de un edificio está débil y lógicamente la estructura cayó, pero no a ultranza, ¿no? Eso es muy importante. Es indispensable pues para la integración, lógicamente, de todas las pruebas e indicios en ese procedimiento criminal. Cualquier ruptura entre las partes pues conlleva un riesgo de injusticia en la resolución de un caso. Eso es muy importante, o sea, puede generar muchos aspectos en la resolución de casos judiciales dependiendo de esa integración o mala integración o no entre abogados y peritos y demás. Sabiendo pues cuál es el rol, los objetivos y los valores de cada una de las partes en el proceso judicial, pues toman fuerza, toman respeto, toman confianza y lógicamente hay un entendimiento y son determinantes para el desarrollo o para el mejor o buen desarrollo de la práctica forense, ¿no? La admisión de la prueba en el proceso judicial, como ya lo dije, bueno, de primero es de carácter epistémico, ¿no? Porque tiene un basamento de conocimiento científico. Lógicamente tiene una forma de captar de las técnicas empleadas, como lo hablé la clase pasada, sus estudios de validación y lógicamente la publicación de resultados dependiendo de esos estudios de validación que se le hicieron a la prueba específica como tal, ¿no? El conflicto pues dialéctico entre tribunales pues varía, lógicamente que esa capacidad o la capacidad dialéctica puede mostrar solo a los mejores actores y no necesariamente a los mejores científicos. Entonces puede ser que ese peritaje sea muy bueno, pero si no fue primero incorporado al proceso de manera lícita, de manera legal, y no fue valorado o no fue el perito suficientemente dispuesto y con dominancia en el tema, puede ser que pues caiga o no se haga entender. Entonces, todo en el proceso judicial
tiene que tener en primer lugar, pues bueno, cronicidad, a regularlo y resolverlo conforme a las instituciones procesales y dentro del marco de la norma objetiva penal, lógicamente que intervienen muchos aspectos de ética y de deontología profesional y aparte de eso, esos conocimientos académicos, científicos, inclusive como el mismo el Código Orgánico Procesal Penal, valorados de acuerdo a la máxima de experiencia, a la sana crítica, a los conocimientos científicos, a la lógica. Todo es un proceso y tiene que ir dirigido, lógicamente, a la resolución del conflicto, que en definitiva es hallar la verdad. Hay pues principios generales del paradigma de las ciencias forenses y lógicamente que tienen un marco histórico, ¿no? A lo largo del tiempo se han ido creando pues ese marco teórico en el que se ha desarrollado pues principios y conceptos fundamentales para la aplicación del conocimiento científico en el ámbito forense. Este marco teórico pues existe conceptos que dirigen el modo de realizar el análisis siguiendo pues esa progresión lógica desde el origen de la prueba, como lo decía, indicio, evidencia científica, hasta la comunicación de los resultados de los análisis. O sea, tiene que existir esa cronicidad, esa secuencia lógica y hasta cierto punto pausado de todo lo investigado, de todo lo hallado, ¿no? Sin embargo, pues la evolución de este marco teórico, bueno, según algunos autores como Rudin, dice que no ha sido uniforme en el tiempo y de hecho no se han realizado pues los diferentes estudios más para establecer como un marco de cronicidad y darle a entender no solamente a los peritos, sino a las partes actuantes que tiene que existir ese sistema regulatorio y que debe desarrollarse bajo ese marco como tal, ¿no? Él habla de otro principio, pues de la materia, que es el principio de la materia divisible, ¿no? Cuando se aplica a una fuerza, a un objeto superior a la fuerza que mantiene este objeto en su ser, se fractura. Entre esos autores, pues dice, bueno, Imán y Rudy, que proponen que la fractura de los objetos físicos en un principio de la ciencia forense se denomina principio de la materia divisible y lo definen como la materia se divide en pequeñas partes cuando se aplica suficiente fuerza. Estas partes pues adquirirán características originadas por el proceso de división del mismo, manteniendo las propiedades físicas y químicas de la pieza de origen. Entonces, todas esas peritajes pues prácticamente pues sí engloba parte de estos principios como el de la materia divisible, porque muchas veces es necesario desfragmentar, o sea, todos esos hallazgos pues para llegar a algo, utilizando pues esos métodos que también al inicio de las clases hablábamos del deductivo e inductivo, ¿no? También pues está el principio del intercambio de este autor Edmond Locard, que pues habla de que pues un criminólogo francés y establece que es imposible para el criminal actuar y sobre todo actuar con la intensidad que supone un acto criminal sin dejar alguna prueba de su presencia. Eso es parte también de lo que soy repetitiva en esto de que no hay crimen perfecto. Algo de ese criminal dejó, sea en el sitio donde cometió el crimen o sea en el sitio de depósito, si no es el mismo, pero algo existe. Entonces, por eso es un principio de intercambio, o sea, siempre va a existir algo, por muy mínima que sea, un rastro, una huella de lo que sucedió, cómo sucedió en todo caso, y bueno, de establecer tratar de establecer la identidad de la víctima victimaria, ¿no? Igualmente, pues dice que nadie puede cometer un crimen con la intensidad que supone la acción, que es muy parecida a la anterior, sin dejar multitud de marcas, señales a su paso, tanto en los lugares en los que el agresor ha realizado pues, sus actividades, como ya lo indiqué, para el crimen, como por una acción inversa. O sea, prácticamente él vuelve a repetir el mismo principio anterior, pero lo afianza más, lo hace como más extensivo a más marcas y a más señales, ¿no? Pero lógicamente, pues que sí tiene razón, o sea, hay indicios que son determinantes y que
hay algún rastro en el sitio del suceso, en el sitio donde fue trasladado el cuerpo, si no es el mismo, o si no solamente lo dejó allí, ¿no? Em, Cualquier fibra, cabello, por eso también hablaba en anteriores clases que es muy importante que el perito lleve todos sus implementos a la escena del crimen, inclusive si es dama, pues que se pueda recoger el cabello, si es caballero, inclusive pues también que se coloque una máscara, su gorro y demás para que no se confundan los posibles pues inclusive cabellos o pestañas en la escena del crimen con el perito y demás. Por eso hay que ser muy pulcro en el momento de obtener todos estos indicios, ¿no? También pues se habla de los procesos del paradigma forense. El fin inmediato de las ciencias forenses es llegar a la verdad objetiva del hecho. Se necesita encontrar explicaciones a través de pruebas o indicios e interrogantes que se plantean. ¿Cuáles son las interrogantes más básicas, por decirlo generales, que se plantean en ese sitio del suceso cuando hay un crimen? ¿Qué sucedió? ¿Con qué objeto? ¿Quién es relativo a la identidad de los sujetos o del sujeto de los sujetos involucrados, porque pueden ser varios? ¿Cómo sucedió? En respuesta a qué tipo de acciones tuvo lugar, cuándo ayudar a establecer pues la relación lógica entre la declaración de los testigos y de los presuntos responsables, dónde el lugar de los hechos de donde se obtienen elementos técnicos para sus estudios, ¿no? Pues las respuestas a todas esas preguntas constituyen el paradigma forense, que es como llegar a ellos, y bueno, fue expuesto por estos investigadores como Inman y Rudin, ¿no? Que proponen una concepción de los procesos del paradigma forense, cuyo proceso como tal se inicia con la escena del crimen, con el reconocimiento y la recogida de los indicios para su posterior examen de laboratorio, lo que hablábamos en la criminalística del laboratorio y criminalística de campo. Primero es de campo porque es en el sitio y luego de laboratorio donde se llevan todos esos indicios al laboratorio para ser estudiados, analizados y luego expuestos en su peritaje, en su informe, ¿no? En la identificación lógicamente define la naturaleza físico y química de la evidencia y puede ocurrir que sea la única etapa del proceso. Este proceso responde a la pregunta ¿qué es? Ejemplo, es el caso del análisis de las drogas lógicamente ilícitas. El proceso de la actividad forense finaliza en esta etapa, ya que en general el sistema judicial solicitará saber qué tipo de droga es y más concretamente cuánta cantidad de la droga que contiene lo incautado. Eso es parte de la toxicología forense y que abarca química forense y botánica forense, porque puede ser que la droga o la sustancia ilícita incautada sea de parte química como cocaína, heroína, y saber si qué tipo y qué porcentaje inclusive de pureza tiene la sustancia ilícita incautada. Eso lo arroja lo que qué es. Y parte de la botánica forense si es marihuana y si está en hojitas todavía, si las hojas pues están marrones o verdes, o sea, dependiendo de, o sea, del tiempo que está o cómo está envuelta. Entonces es parte de lo que es necesario en los procesos judiciales determinar con exactitud en los casos de droga qué es lo que se está hallando, cuál es la pureza, cuál es el grado de concentración y si va por parte de la química forense o de la botánica forense, ¿no? La individualización, el proceso de individualización responde pues a la pregunta de si los elementos encontrados poseen el mismo origen o fuente. En este proceso se comparan pues al menos dos elementos. Un ejemplo de ellos pues sería las fibras, ¿no? Encontradas en el cuerpo de un cadáver, o sea, en el cadáver, y las fibras encontradas en el automóvil, o sea, saber exactamente si corresponde, no es lo mismo, ¿no? Por decirlo, o sea, son ejemplos. La comparación entre fibra cadáver y fibra auto determinará en todo caso, pues, la existencia de una fuente original o de una fuente común entre eso encontrado, entre esa evidencia, entre esas fibras encontradas en el cadáver y en el vehículo. Por eso, pues puede ser que el cadáver fue trasladado en el vehículo y es necesario establecer esa conexión, ¿no? Como ejemplo. En esta etapa, pues hay que tener lógicamente en cuenta que todo objeto es único,
en virtud de su existencia en el espacio y en el tiempo, y que las características de la clase a la que pertenece pues pueden ser repetitivas, ¿no? Pero las que el mismo objeto posee pues pueden ser aleatorias dado que son sometidas a procesos pues incontrolados, ¿no? Esto sobre todo en cuanto a las fibras, porque las fibras pues hay que determinar exactamente si es fibra de tela, de qué tipo de tela, o es parte de inclusive fibras de lo que es las partes de la piel, si es musculatura o si es piel. Recuerda que la piel pues está dividida en partes, dermis, epidermis y demás, o sea, qué tipo de fibra además. Tanto la fuente como el objeto originado, pues en ella se comienzan a experimentar cambios en el momento también, cuya existencia es independiente en el espacio de tiempo. Dependiendo del tipo de fibra, pues también va a tener características de degradación o se va a mantener dependiendo de la fibra. Por lo menos si son fibras de tela, pues lógicamente para que se pueda dañar una tela, pues tiene que pasar demasiado tiempo para que se pierda su color, su textura, o inclusive el origen de la tela, qué tipo de tela es, ¿no? Lino, seda y demás. Ejemplo de esto, bueno, en otras palabras y poniendo como ejemplo también un trozo de documento cuyo objeto de estudio pues se ha requerido, la prueba en el trozo del documento es único. Sus características físicas y químicas corresponden a la clase que pertenece. El papel, cuyo origen viene dado por un proceso controlado para su fabricación. Sin embargo, el trozo como tal en sí mismo posee una serie de particularidades que lo hacen único y que esto, pues dependiendo de la sección de corte, cuya información puede ser relevante para un perito de documentos, así como el hecho de haber permanecido en un ambiente también pues diferente, por lo que el proceso de envejecimiento del papel y de la fibra será diferente con respecto a la otra parte del documento. Entonces, por eso puede variar, inclusive por razones de geografía o factores climáticos, ¿no? A lo que está expuesto, pues la prueba. Una vez que se ha establecido la relación entre esa evidencia y el objeto de referencia, pues el analista debe expresar el resultado de esa consideración. Para ello, pues debe formular lógicamente como, con base a cualquier método científico, pues una hipótesis para inferir la fuente común entre esa evidencia y el objeto de referencia. Pues para ello hay un principio de predicción, comúnmente pues denominado principio bayesiano, principio de predicción bayesiana, que consiste en el cálculo de probabilidades basado en el teorema de Bayes, que este teorema pues es el más valorado entre los expertos, uno de los más valorados, se pudiera decir, forense, y el uso de este principio pues da lugar a veces, ¿no? A malentendidos en el sistema judicial en cuanto a la evaluación y valoración de las pruebas, para lo que existen pues ciertas discrepancias en los expertos forenses y en el sistema judicial a la hora de estimar este principio como un medio para la evaluación e interpretación de los procedimientos judiciales. El principio de probabilidad deduce la posibilidad o imposibilidad de un fenómeno con base al número de características verificadas en un cotejo. O sea, parte de estos métodos, pues lógicamente, su base científica muchas veces son calculables, puede ser, o sea, inclusive a nivel matemático. Y se extraen las probabilidades y posibilidades, ¿no? Entre todo esto que seguimos en cuanto al desenvolvimiento de las preguntas de qué es o quién es, pues también existe la asociación y reconstrucción. Ese proceso de asociación es un concepto que entraña con más dificultad pues para ser definido, ya que pues supone realizar una asociación y que es necesaria de los hallazgos en la investigación de un caso. La probabilidad necesario para determinar la relación entre los hallazgos. En ese caso también hace uso del principio de probabilidad o el principio bayesiano, que es el anterior. Sin embargo, pues esa reconstrucción como tal de los hechos constituye el final del proceso, el fin del proceso, ¿no? Una vez organizadas esas asociaciones alcanzadas, tanto como en el espacio como en el tiempo, pues vamos a responder entonces a las restantes preguntas. ¿Cuándo, cómo y quién? Y después ese proceso como tal es definido como una disposición de los eventos relativos en el espacio y en el tiempo, basado en qué?
en la evidencia, ¿no? Ahora bien, en todo ese proceso de asociación y reconstrucción y habiendo pues contestado esas preguntas, qué es, quién es, cómo, cuándo y habiendo tenido ese proceso de asociación y reconstrucción de los hechos, que inclusive como reconstrucción de los hechos muchas veces en el sistema jurisdiccional se plantea para que efectivamente sea inclusive controvertido en las partes en el momento de la evacuación de las pruebas y lo que buscan es escenificar la escena del crimen original, con base a todas las evidencias recogidas, lo que ya está incorporado al proceso como prueba, pero también se incorpora o se plantea esa reconstrucción de hechos como para dilucidar y pues establecer mejor esa asociación, esa reconstrucción y ese establecimiento de pruebas y pues tratar de manera directa pues comprometer aún más la responsabilidad de la persona que en un momento fue imputado y luego acusado y que como producto de esa acusación, pues está en ese momento en un juicio oral y público o en un juicio oral y reservado, ¿no? También pues tenemos el dictamen y sus formas, que ya es como la parte final de todo eso que ya hablamos en el inicio de las clases, de la primera clase, desde los hallazgos, de las evidencias, de que cómo se comprueban y que lógicamente debe arrojar un dictamen, un informe, una valoración de esos expertos, y es lógicamente la presentación de los resultados finales ante el tribunal que pueden entrallar pues en serie de conflictos porque van a haber partes contrapuestas, partes contradictorias que van a discutir sobre ese dictamen. Si efectivamente fue elaborado con base a todas esas técnicas, si fueron las técnicas las mejores, adecuadas, y si determinan efectivamente pues responsabilidad o muestran un grado de responsabilidad y se puede establecer esa asociación de la prueba con el victimario. Porque si esa asociación no existe, o sea, porque pudo haberse encontrado una prueba, pudo ser incorporada al proceso, pero si no existe esa asociación, esa relación, esa congruencia y coherencia entre prueba y victimario, pues lógicamente vamos a entrar a discusiones inclusive de dialéctica y posiciones contradictorias en el marco jurisdiccional, ¿no? Eh, pues esto ha sido discutido por varios doctrinarios y estudiosos de la materia y entre ellos pues ponen que deben existir en ese tipo de dictamen y sus formas diferentes tipos de razonamiento, ¿no? Entre ellos el razonamiento deductivo que tiene lugar cuando se emite un juicio lógico sobre una serie de observaciones, sean las observaciones entre, si lo vamos a llevar al marco o a ejemplificar en el marco de letras, A, B y C, ciertas, entonces X tiene que ser verdad. Esos son silogismos en todo caso jurídicos para llegar a una conclusión con base en una hipótesis, pero también sobre base en un razonamiento deductivo. Ejemplo, aplicado a un caso de asesinato en el que se encontraban, pues, por decir, 5 o 4 personas en el lugar del crimen, en el lugar del homicidio. La serie de observaciones sería la siguiente, por decir, A, las 4 o 5 o 3 personas presentes. B, existe existencia de manchas o cualquier tipo de sustancia de naturaleza hemática o seminal o manchas de sangre cuyo perfil de ADN se conoce. C, solo un perfil de ADN de una de las 4, 5, 3 personas coincide con lo encontrado. Por tanto, la persona cuyo perfil de ADN coincide con lo hallado en el lugar del crimen, del asesinato, del homicidio. Entonces, es un tipo de razonamiento deductivo para establecer ese tipo de conexión, ¿no? Y la inferencia inductiva, pues se dice que es la forma más apropiada, según los autores, para un gran número de situaciones, lógicamente, este razonamiento también denominado inferencia de la probabilidad o inferencia, como ya lo dije arriba, bayesiana, implica la predicción de un suceso por aplicación del principio de probabilidad. O sea, que me acerco más con base a cuantificaciones, ¿no? A cantidades, a numerología, anteriormente mencionado. Lógicamente que en este caso la emisión del juicio está sustentada en una relación de probabilidad, de forma que las posibilidades a priori se transforman en posibilidades a posteriori.
Para ello es necesario, pues bueno, establecer un análisis, si nos vamos a esa inferencia deductiva, visualizándolo como un triángulo o una pirámide y estableciendo que el piso, por decir, puede establecerse o estimarse con base a una pregunta o a diferentes preguntas, pero las más comunes. ¿Poseen el mismo origen las pruebas recogidas en la escena del crimen? ¿Corresponden estas pruebas a la persona sospechosa? ¿Cometió la persona el acto delictivo? Y pues va a arrojar un dictamen. Es una inferencia deductiva, bueno, partiendo de lo general a lo particular. Y está pues la inferencia deductiva, que es considerada pues también como el top, por premisas fundamentales de la investigación, y pues se puede simplificar como una forma más abreviada, dada su complejidad. Es una forma de razonamiento que sigue un proceso en el que se van generando y se dan explicaciones a los sucesos o a lo encontrado, ¿no? Las cuales se examinan con nuevas observaciones, de modo que se reajustan a las explicaciones anteriores hasta llegar a lo más cerca y a lo más probable respecto a la realidad del suceso. Algunos autores pues consideran que esos tres modos de inferencia, inductiva, deductiva y aductiva, están presentes conjuntamente, aunque el proceso comienza a través de la inferencia aductiva, otros consideran un proceso más cíclico, observación, hipótesis y evaluación. Pero pues para mí yo también parto de ese criterio de que los tres procesos o las tres inferencias están presentes desde el inicio del hallazgo, ¿no? O de ese indicio. Igualmente, pues escritores o investigadores eh, han visto que esos tres modos poseen sus ventajas y sus desventajas, y los tres pueden aparecer en los diferentes estadios, como ya también lo dije, como yo pues considero que sí deben estar presentes y están presentes, ¿no? De una otra manera, pues para resolver o establecer es el fin del proceso, que es la verdad de los hechos, independientemente pues de cuál sea el primero, o cuál sea el mejor, o cuál sea el mediano. Pues, los tres son tres formas de encontrar o de buscar la verdad, y los tres inclusive son compatibles, o sea, se pueden aplicar en una misma prueba, ¿no? Eh, Dándole pues ese carácter, o sea, como si la prueba fuera un cuadrado, por decir, y bueno, vamos a verla desde su plano principal o su parte superior, desde su parte inferior, desde sus laterales, vamos a estudiarla de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Entonces, es las distintas formas de poder inferir y poder establecer unas relaciones de conexión en todo, y llegar a la verdad, que es lo que se busca y lo que se mantiene en el proceso. Y bueno, la ética en las ciencias forenses, que también pues ya lo señalé, que esos rápidos avances en la ciencia y más específicas en sus aplicaciones con la investigación criminal, pues también plantea profundas cuestiones sobre el rigor científico y sobre la ética fundamental. También diferentes autores dicen, entre ellos Roberts, que los peritos forenses deben ser defensores acérrimos de la integridad de sus pruebas. Y es así. O sea, los peritos tienen que defender sus pruebas y su dictamen, lo que elaboraron. No pueden generar dudas y no pueden llegar a un estadio jurisdiccional con dudas o con sí, falta de confianza y de seguridad. Son los defensores acérrimos de sus pruebas, porque son los que le dan ese carácter de seguridad y confianza, inclusive a la parte jurisdiccional, al operador de justicia, al juez, al fiscal, inclusive tiene que convencer al defensor, o bueno, no convencerlo, sino exponer con sus argumentos que efectivamente esa persona es culpable del hecho. Entonces son defensores acérrimos de sus pruebas. Este principio ético general es totalmente coherente no solo con las normas de derecho de admisibilidad, sino también con los cánones convencionales y con los métodos de investigación científica. O sea, si yo no estoy como perito segura de lo que estoy diciendo, pues lógicamente en un estrado judicial se va a caer no solamente mi argumentación,
sino también mi credibilidad como perito. Entonces, es parte importante que los peritos tengan esa confianza, esa seguridad, no solo de sus conocimientos, sino también de lo que lo sepan explanar y de su proyección verbal en esos estadios judiciales, ¿no? Igualmente, pues esos supuestos epistemológicos y metodológicos e inclusive normativos encajan de manera lógica pues para facilitar esa integración de conocimientos en las actuaciones legales. No existe pues un criterio profesional y de responsabilidad ética del día a día del litigio, o sea, va a quedar mal en todo caso en ese momento y probablemente luego que salga de esa evacuación en ese momento que estuvo en el estrado, por decir, va a tener pues de una otra manera, puede ser, o sea, inclusive de manera disciplinada o de manera sancionatoria sobre su actuación jurisdiccional. Entonces, si es integrante del sistema de administración como órgano auxiliar del sistema de administración de justicia, inclusive puede ser removido de su cargo si se avistan todo este tipo de situaciones, ¿no? Eh, bueno, lógicamente que también puede existir en cuanto a los peritos una mala praxis. En la mala praxis, pues, porque no tiene una cualificación precisa de la materia, porque no lo hizo, no hizo una rigurosidad o un estudio sistemático de los datos, pues lógicamente no tuvo una preservación de su evidencia, o sea, no mantuvo ese indicio luego para convertirlo, o sea, preservado. Entonces pueden existir pues mala praxis pues también de los peritos, por eso hay que no solamente que funcione la parte de la ética, sino el conocimiento y hacerlo con vocación, con amor, con pasión. Si yo estoy como perito, yo debo actuar como un buen perito, o sea, ejerciéndolo con integridad, con vocación de servicio, en la búsqueda de la verdad, para no generar impunidad. Y eso no solamente digo yo que debe operar en el marco de los peritos, sino en el marco de la vida diaria. O sea, nosotros lo que hacemos tenemos que hacerlo con amor, con pasión, con vocación de servicio, con sentido de pertenencia, o sea, que amemos lo que hacemos y que nos apasione hacerlo y hacerlo con, así, incorporando todos esos valores, no solo morales, sino éticas en todo nuestro desenvolvimiento. Lógicamente que en el sistema de administración de justicia, aparte de estas técnicas o disciplinas científicas que son observadas, que son analizadas y que luego son evaluadas en el momento ya jurisdiccional, en el propio contradictorio, en el propio desenvolvimiento del juicio, también pues va a afianzar y que son parte pues de técnicas inclusive de forenses, pero a nivel de argumentación, todo lo que diga, no solo el perito, sino que también lo digan los testigos. Entonces ya iban ya estableciendo esos dictámenes periciales en el momento de ser valorados, van a ser valorados bajo también otras técnicas de inclusive de interrogación. Las partes, en este caso el fiscal del Ministerio Público, si fue el que presentó la prueba primero, pues va a interrogar lógicamente al perito sobre ese dictamen y esas preguntas pues no tienen que ser capciosas ni sugestivas y pues el perito tiene que contestar de manera certera lo que el fiscal le pregunta. Y pues el fiscal va a tener un punto de apoyo porque las preguntas van a ser adecuadas y consonas. Diferente va a ser en el momento que le toque la parte del defensor, que a través de esas técnicas de interrogación puede hacer caer al perito, lo puede hacer dudar o inclusive lo puede colocar nervioso. Por eso también es muy importante el control de las emociones en el momento de dilucidar todo este tipo de casos controversiales en el juicio. Si un perito no tiene control de sus emociones y puede llegarse a intimidar por lo que dice el defensor, pues lógicamente puede dudar de su peritaje. Entonces también ahí va muy relacionada las emociones en todo el desenvolvimiento de un juicio. ¿Por qué las emociones? Bueno, nosotros los seres humanos somos seres emocionales por naturaleza y detrás de un comportamiento racional hay una emoción. Inclusive, o sea, si lo digo como modo de ejemplo, en este momento ustedes están aquí estudiando, oyéndome, escuchándome, como producto de una emoción que esté interna. O sea, ¿y cuál es la emoción? Bueno, vamos a poner la alegría.
¿Por qué la alegría? Bueno, porque ustedes quieren ser doctores en ciencias jurídicas, porque los motiva algo, porque tienen en su vida esa, sí, querer, sueño, meta, objetivo de ser doctor para un propósito personal, para un propósito académico, familiar, para nuestro país, para nuestra hermosa patria, Venezuela, pues ayudarlo, porque el conocimiento sí, sí es necesario, lógicamente, tenerlo de manera individual, pero si no es proyectado al mundo, yo pienso que fracasaría, porque el conocimiento tiene que ser socializado, tiene que ser compartido, porque de nada sirve yo saber muchas cosas y no poderlas exponer ni compartir con los demás. O sea, sería en términos egoístas y me quedaría con un conocimiento, sí, nulo en todo caso, porque no puede ser ni siquiera controvertido. Esa es la idea del conocimiento, que inclusive sea controvertido, que existan partes donde me digan que tiene la razón, no tiene la razón, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con ella. O sea, todo eso es necesario en nuestra vida. Y bueno, ya con estas palabras y ya con lo que indiqué de las ciencias forenses y su ética y ya la presentación, lo que es del dictamen pericial, pues concluimos la unidad curricular, disciplinas científicas. Ahora pues les pregunto, ¿alguna duda, sugerencia, algo que me quiera comentar, cómo van con las actividades? Bien, profesora, bueno, estimo, Dios mediante, si puedo hoy enviarle el ensayo, pero quería esperar esta clase, me parecía muy importante. Yo siempre he pensado que el aporte académico de ustedes es una guía para nosotros andar en este camino, escucharle sus palabras, sus términos, sus expresiones, incluso la experiencia y los ejemplos. Yo tomo nota de todo aquello que yo digo, esto sí no lo vi, esto sí lo vi. Entonces, es interesante y de verdad me ha ocurrido durante el doctorado esa necesidad de escucharlo en su totalidad en las unidades, porque es necesario, ¿no? Yo creo que el valor agregado que ustedes tienen aquí es alto, porque evidentemente que su conocimiento y su experiencia están muy por encima de lo que yo puedo saber ahorita sobre todo este mundo, ¿verdad? Y eso yo lo valoro. Entonces, quería preguntarle sobre eso, si usted va a colocar esta síncrono, nos los va a colocar. A mí me encantó mucho, tomé datos de varias frases y quisiera después volver a escucharlo. Entonces, quería saber si esto se va a colocar en la plataforma. Pero estimo, Sí. entre hoy, lo más tardar mañana, enviarle mi ensayo. Lo que sí es que el video lo debo hacer es el lunes, porque donde la universidad está de vacaciones, yo soy profesora UCLA, y el sitio donde puedo también hacerlo, que es otra área académica donde está un posgrado de cardiología que es continuado, y yo soy docente también de esa área, me van a facilitar los monitores para el lunes. Entonces, de una vez quería saber si es factible que me pueda y poder enviar mi video el lunes, ¿no? Eso Sí. quería. También quería comentar sobre la materia. Cuando yo estuve haciendo mis revisiones para el ensayo, me pareció interesante conseguir la palabra, cuando la palabra criminólogo, cuando surge con la intención de definir a un abogado criminalista. Es decir, que, que era necesario que esa persona, que ese perito fuese abogado, porque cuando uno se va a la definición de la criminalística, que es una ciencia porque tiene un objetivo propio y tiene una metodología, comencé a ver que se le incluía no como una rama de la ciencia forense, sino que la querían llamar, que ella toda era ciencia forense, porque ella comienza a ubicar y a crear y a construir varias técnicas de estudio que le empezaron a empujar, pero luego se dieron cuenta de lo que usted dijo, surge la primera autopsia, entonces está la medicina forense dando su bastión allí. Y me pareció muy importante tener que leer esto para el ensayo, porque uno se va dando cuenta que cuando revisa los principios, algunos de los cuales usted menciona hoy, cuando uno va a la literatura, insisten en hablar de los principios,
de la criminalística, como la representante de las ciencias forenses. Es impresionante cómo arropa, y no estoy diciendo que sea la más importante y que sea la única, pero como rama o como ciencia forense, sin discusión, ella incitó a la creación y a que se formalizaran todas estas disciplinas que hoy en día son como auxiliares en el derecho penal. Sí, es, doctora. Sí, lógicamente, pues está en lo cierto, tiene toda la razón. Se ideó esa primera parte de criminólogo, que era como un abogado criminalística. Hoy en día, pues esta es la criminología como licenciados en criminología y el abogado aparte. Es necesario que el abogado sepa de criminología y criminalística y es necesario que el criminólogo sepa de criminalística y derecho. Por eso es esa relación y esa conexión que debe existir entre ambos, ciencia forense, ciencia y derecho. Porque si no existe esa conexión, y pues, si nos vamos al plano ya jurisdiccional, en el proceso de evacuación de las pruebas, pues pueden caerse las pruebas por falta de conocimiento de derecho, de la ciencia y del derecho. Entonces tiene que haber cierta relación y saber el criminólogo y el criminalística si es en esa parte controvertido y estimado como prueba, porque pues, inclusive a veces los criminólogos van por un estudio que realizaron, pero también va el perito forense al criminalística con base al análisis o de su peritaje o dictamen pericial. Entonces tiene que haber conexión entre ambas posturas, porque si no, pues las pruebas se pueden caer y son controvertidas. En el momento que el juez va a hacer su valoración, tiene que ser esa adminiculación de las pruebas y relacionar lo que dijo el criminalista, lo que dijo el criminólogo, lo que dijo el perito que es criminalística en esa prueba de balística o en esa autopsia, porque son diferentes los peritajes allí y inclusive las personas que hicieron esos peritajes. Entonces tiene que haber esa adminiculación de pruebas, concatenar una con la otra y valorarlas todas sin excepción, porque si deja una prueba por fuera en el momento de la valoración, se puede caer la sentencia por falta de valoración de pruebas. Así sea una, así sea la más irrisoria que pudiera haber. No, el juez tiene que decir, bueno, yo la admito, la desecho o hago la siguiente adminiculación y estimación con base a tal y relacionarlas. Eso es lo que le da blindaje a la sentencia, a la motivación de la sentencia. Si no existe ese blindaje y no está la debida motivación, puede ser los peritajes más lindos y más científicos y sí, muy bueno, pero la sentencia cae, es nula y se puede anular el juicio y retrotraer el juicio a fase otra vez de iniciación, porque no hubo valoración de pruebas. Entonces va a llegar otro juez que tiene que volver a abrir juicio, un diferente juez al que emitió la sentencia, para que vuelva a abrir el juicio y pueda controvertir y pueda valorar mejor, en todo caso, las pruebas. Entonces, esos son muchos factores que intervienen, ¿no? Mucho conocimiento, muchos aspectos a dilucidar, ¿no? en el área jurisdiccional y que lógicamente tienen que ir de la mano y secuenciados y relacionados y forma parte de nuestra vida cotidiana y que nosotros como seres humanos pues también tenemos que controlar nuestras emociones en el momento de hacer todo ese tipo de valoraciones y no dejarnos llevar por lo que sentimos, sobre todo el juez, el operador de justicia, tiene que ser imparcial y objetivo en el momento de esa valoración. No puede ahí llenarse de tristeza o llenarse de miedo, sino tiene que ser, o sea, ecuánime en el momento de su valoración y con base también pues a conocimientos científicos y a sus máximas de experiencia, de su sana crítica y todo ese cúmulo de conocimiento que lo da no solamente la carrera de Derecho, sino el desarrollo, su experiencia en la vida jurisdiccional. Por eso es muy importante que los jueces, los operadores de justicia y los peritos, pues tengan cierto tiempo, ¿no? Y es algo que es así, o sea, los años dan experiencia. O sea, una persona puede ser muy inteligente, pero la práctica, lo que es ese forense, ese como tal, lo das son los años, lo das el tiempo. Porque yo pude haber sido muy brillante en la universidad o no pude haber sido brillante en la universidad, pero a mí mi experiencia, o sea, como tal, lo que puedo hacer hoy en día, lo ha dado producto de los años, que he visto las cosas desde otra perspectiva,
ya no como esa estudiante o esa estudiante de especialización, sino desde otro, desde, como es estar desde fuera del conocimiento, aplicando y viendo la vida, porque es que ver la vida desde diferentes ángulos, pero como desde arriba, teniendo una perspectiva abierta de todo lo que puede pasar y de las diferentes sí, trazas de la vida. Pero sí es así, doctora. Y con respecto al ensayo, bueno, sí, lo puedo introducir hoy. Voy a ser un poquito flexible porque yo sé que ustedes han laborado y tienen otras ocupaciones. Voy a abrir la plataforma el día de hoy hasta el día miércoles. El miércoles a las 11 de la noche, el miércoles sería 12, 13, 13 es mañana, 14, 15, 16. Hasta el 16 de agosto del 2023, 23 y 59 horas, les voy a habilitar el aula virtual o la plataforma para que pues ingresen las actividades de manera pues tranquila, ¿no? No se apresuren de que me va a cerrar la plataforma el lunes, el martes, no, bueno, ya saben, pero eso sí, hasta el miércoles. Miércoles 23 y 59 horas o 11 y 59 horas de la noche va a estar habilitada el aula para que ustedes concluyan con éxito la presentación de sus actividades. ¿Estamos de acuerdo? Profesora, excelente. De verdad agradecida.